Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 5, el estudio del psiquismo por medio del acto perceptivo. En esta unidad vamos a hacer referencia principalmente al sistema visual, pero la mayoría de las afirmaciones que haremos son compatibles y abarcan a los distintos sistemas sensoriales. En primer lugar, creo que es importante dirigirnos al hecho de que solemos pensar en la percepción como algo que sucede de manera automática, de forma casi instantánea. Sin embargo, podríamos hacer una analogía con una obra de teatro. Así como cuando vemos una obra de teatro, vemos una pequeña parte de lo que realmente ocurre durante el espectáculo, es decir, vemos a los actores llevando adelante la escena, pero hay toda una serie de elementos técnicos, de otros actores que intervienen, que no estamos viendo en ese momento, pero que contribuyen al resultado de la obra, contribuyen a construir eso que estamos viendo. Bueno, entonces, de la misma manera, como vemos esta pequeña parte, ¿no?, de la escena, de lo que realmente ocurre durante un espectáculo teatral, nuestra percepción natural del mundo es también una mínima parte de lo que sucede cuando percibimos. Por lo tanto, la percepción no es algo que simplemente pase, sino que es el resultado de procesos complejos, muchos de los cuales escapan a nuestra conciencia. Si hablamos de la percepción como un proceso, es importante llegar a reconocer las distintas etapas que constituyen este proceso. Es por esto que podemos pensar en un esquema, en un diagrama muy simplificado de estos elementos que culminan en la percepción, o lo que llamamos percepción. Podemos pensar, a modo de ejemplo, que nos encontramos, no sé, caminando y vemos que alguien nos saluda de la vereda del frente. Supongamos que esta persona es una persona que además conocemos, puede ser un amigo o una amiga. Le vamos a llamar Pepe. Entonces, aquí tenemos Pepe, ¿sí?, que está ubicado en la vereda del frente, sería el estímulo distal. Podemos pensar en Pepe en relación con sus características físicas, ¿sí? No sé cuánto mide, el corte de cabello, la ropa que lleva puesta. Entonces Pepe constituiría el estímulo distal. Ahora bien, ese estímulo distal tiene otra representación, que es la representación a nivel proximal, ¿sí?, de la energía lumínica que impacta en estos receptores que están en un área de nuestra visión, que es la retina. Cómo impacta y cómo se estimulan estos receptores, ¿sí? Esta estimulación lumínica sería el estímulo proximal. Ahora bien, este estímulo proximal va a ser transformado, ¿sí? Hay un proceso de transducción de un tipo de energía, que es esta energía lumínica, en energía eléctrica, que es el efecto que tienen estos receptores sobre otras células, que son las células nerviosas. Entonces, fíjense, aquí ya hemos pasado la etapa de la transducción de un tipo de señal a otra, ¿sí? Es como si habláramos de se transforma esta energía, y esto, una vez que se activan estas células nerviosas que se llaman neuronas, estas neuronas van a transmitir un mensaje que va a viajar a través de estimulación eléctrica de otras células a lo largo de, podríamos pensar, una carretera muy compleja, ¿sí?, por distintos caminos,
y por distintas estaciones de relevo del sistema nervioso central, y ese es el procesamiento. Hasta que, bueno, finalmente hay el acto de la percepción, ¿sí? Estamos viendo a esta persona que conocemos, entonces la reconocemos además como alguien con quien compartimos experiencias anteriores, recuerdos, algún tipo de emoción, nos provoca alegría, por ejemplo. Podemos reconocer que nos está saludando. Este movimiento de las manos tiene un significado muy, muy particular, que es un proceso, es un saludo. Podemos reconocer además que está sonriendo, ¿sí? Entonces, además de este reconocimiento, también sucede algo, hay una reacción, ¿sí? Hay una acción nuestra que puede ser, por ejemplo, devolver el saludo, sentir alegría de haber visto a esta persona, etcétera, etcétera. Todo esto que nosotros estamos describiendo de manera secuencial, hay distintas etapas del proceso que incluso ocurren en un solo momento, ¿sí? No secuencial, sino de manera conjunta. Pero a los fines de dar una explicación más sencilla, podemos pensarlo de esta manera. Fíjense que entonces esto no es tan simple como abrir los ojos y ver, sino que hay toda una serie de pasos, de etapas, entre las cuales está también esto de atribuirse significado, apelar a nuestra memoria, de esto, saber de qué es reconocer a la persona, saber quién es, reaccionar con una emoción o con una respuesta. Es mucho más complejo que simplemente, reitero, abrir los ojos y ver. Percibir requiere también de interpretar. Percibir no es solo una cuestión biológica, sino también psicológica. Si viéramos de la manera en que la imagen aparece representada en los receptores sensoriales, veríamos un mundo que aparece invertido y además borroso, ya que nuestros ojos funcionan como una cámara oscura. Por ejemplo, tal vez hayan tenido alguna vez la experiencia al dormir la siesta, al irse a dormir la siesta, de cerrar la habitación, tratar de oscurecerla y que se filtre de todas maneras algún haz de luz por la ventana. A veces cuando hacemos esto pasa que se ve sobre la superficie de la habitación, de la pared del techo, por ejemplo, donde se refleja este haz de luz. Se suele ver los vehículos que pasan por la calle y se los ve también de forma invertida. Bueno, lo mismo pasa con el ojo, donde la luz ingresa por un pequeño orificio, que es la pupila, e impacta en la retina. En la retina es donde se encuentran los receptores visuales, que hay fundamentalmente dos tipos, unos se llaman conos y otros se llaman bastones, y esta sección que contiene estos receptores, hay un punto que es la fóvea, que es donde se encuentra la parte de la imagen sobre la que estamos enfocando la visión. Esa es la parte que aparece de mayor agudeza y de mayor definición, mientras que el resto de la imagen aparece de forma borrosa. Sin embargo, nosotros vemos un mundo bastante homogéneo. Quizás una manera de ver esto sería agarrar un libro y tratar de enfocar en la primera letra de un párrafo y traten de mantener la atención y la vista en esa primera letra. Van a ver que si hacen esto, el resto de las letras pueden aparecer más borrosas. Otra
particularidad de nuestros ojos es que realizan una serie de movimientos que son se denominan sacadas, que es esto también lo que nos permite hacer un recorrido barrido del campo visual, con lo cual también si viéramos sin que mediaran procesos y viéramos tal cual aparece representado el campo visual en la retina, también veríamos un campo que se mueve constantemente. Entonces, ¿no? Hay una serie de procesos que median entre la sensación y la percepción y que hacen que este proceso vaya mucho más allá de una cuestión meramente biológica, sino que también participan otros procesos como los que mencionábamos antes, de poder dar sentido a lo que veo. O sea, cuando estamos leyendo, no vemos simplemente una serie de palitos negros o de formas, sino que vemos palabras que tienen un sentido en un determinado contexto. Estas palabras que tienen que ver también con conceptos que hemos ido aprendiendo a partir de la experiencia, de la cultura. Podemos atribuir un significado a lo que vemos, ¿sí? A una sonrisa, podemos atribuir si es una... o decodificar, digamos, si es una sonrisa, por ejemplo, amigable o irónica. Tomemos, por ejemplo, el hecho de que en nuestra retina hay un punto, que es el punto por donde salen las fibras de los receptores, ¿sí? De las neuronas que contactan con estos receptores, que en esa zona no hay receptores, por lo tanto es un punto ciego. Sin embargo, en nuestro campo visual no percibimos la existencia de este punto ciego. Para poner a prueba de que esto es así, te propongo que hagamos lo siguiente. Vas a cerrar el ojo izquierdo y con el ojo derecho vas a fijar la vista en el punto negro y vas a acercarte hacia él y vas a ver cómo desaparece del campo de tu visión la cruz. Puedes hacer esto con esta imagen o con una imagen en una hoja de papel. ¿Lo intentaste? ¿Descubriste el punto ciego? Sin duda, necesitamos de los receptores sensoriales para percibir, pero necesitamos también de todo el procesamiento que hace nuestro cerebro para darle coherencia, para darle estructura y sentido a eso que percibimos. Veamos, por ejemplo, la siguiente figura. En esta figura podemos percibir dos figuras diferentes. ¿Ya encontraste la figura? ¿Qué has percibido primero? Algunas personas perciben un pato, mientras que otras personas perciben un conejo. Cuando percibimos, hacemos también algo que es muy importante para otorgar sentido a lo que vemos. Esto es organizar el entorno. Uno de los principios fundamentales que contribuyó muchísimo proveniente de la Gestalt es la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, cuando leemos las palabras en un libro, percibimos algo más que letras separadas. Y para esto lo que hacemos es organizar conjuntos de letras en unidades que tienen sentido, que serían organizarlas en palabras. Entonces, a continuación, vamos a ver a través de distintos ejemplos estos principios de la Gestalt que contribuyen a la comprensión y el conocimiento de las distintas leyes a partir de las cuales organizamos los estímulos que encontramos en nuestro entorno. Cualquier campo perceptual puede organizarse en figura y fondo. La figura se distingue del fondo por distintas características, es más sobresaliente, se recuerda mejor,
está más definida. Estas imágenes ejemplifican diversas maneras de organizar el campo perceptivo en figura-fondo. Veamos este otro ejemplo. Esta figura es bastante más compleja que la anterior y también es posible percibir dos figuras completamente diferentes. Hay quienes ven en primer lugar dos parejas de ancianos y luego ven o pueden ver o distinguir también es una pareja de mexicanos tocando la guitarra, uno de ellos, y en lo que sería la oreja del señor anciano podemos apreciar una figura de una persona que está debajo de un arco, asomándose. Nuevamente podemos ver o interpretar dos figuras completamente distintas según en qué se constituye la figura más saliente y el fondo. La ley de Prägnanz, que traducida del alemán significa aproximadamente bien delineado, afirma que todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la estructura que genera es la más simple, ¿sí? Frente a una imagen que puede ser ambigua o que aparece incompleta, la estructura, la percepción que vamos a tener es la de la más simple. Un ejemplo de esto es el logo o el emblema de las Olimpiadas, en el cual, de acuerdo con esta ley de simplicidad, tendemos a ver o a percibir 5 círculos en lugar de otras formas más complejas que podrían ser percibidas. También organizamos los elementos del entorno a partir de su semejanza. Podemos agruparlos ya sea en base a características que pueden ser como semejanza en la claridad, en el matiz, en el tamaño, en la orientación, en la forma o en el color. Acá tenemos algunos ejemplos que nos muestran en la primera figura. Tendemos a percibir filas de círculos vacíos o blancos y círculos negros. En la segunda figura también tendemos a agrupar los círculos en base al color y percibimos una W o dos puntas de flechas negras sobre fondos blancos, por ejemplo. Y en la tercera figura tendemos a percibir una serie de columnas porque las organizamos en base a la forma, columna de triángulos, cuadrados y círculos. Para percibir las figuras que tenemos aquí, nuestra mente añade los elementos faltantes. En el primer caso podemos percibir un perro dálmata, incluso cuando faltan los contornos, o un cubo sobre un fondo de círculos o una pelota. Noten cómo las 3 figuras están incompletas, sin embargo las podemos identificar como elementos que tienen un sentido. También tendemos a agrupar los elementos que percibimos en función de la distancia o cercanía que tienen entre sí. Por ejemplo, podemos apreciar cómo en la primera figura vemos tres columnas de cuadrados o 3 filas de cuadrados en lugar de 6 en cada uno de los casos, y en la segunda figura también tendemos a ver una serie de columnas y no una cantidad mayor de líneas individuales. El principio de simetría afirma que las formas regulares, geométricamente regulares o simples, similares, tienden a percibirse como una unidad incluso a pesar de la distancia. Aquí tenemos 2 ejemplos. En la primera figura percibimos un grupo de corchetes y llaves, incluso cuando son diferentes, cada uno de los elementos del conjunto tienen distinto color, los percibimos como parte de un todo.
En la segunda figura podemos percibir, en base a la simetría y a la proximidad, una mariposa o dos rostros enfrentados. El principio de continuidad afirma que los elementos que tienen un mismo patrón en cuanto a la dirección, digamos, el sentido o un patrón más homogéneo, tienden a agruparse entre sí, incluso aunque estén descontinuados. Acá podemos ver ejemplo de este principio en las figuras que mostramos aquí. La ley del destino común afirma que las cosas que se mueven en el mismo sentido parecen estar agrupadas. Percibir ajustadamente el entorno requiere del aprendizaje que vamos realizando en función de la experiencia con este entorno. Ejemplo de estos puede ser lo que ocurre cuando un niño o una niña tiene lo que se denomina un ojo perezoso, en el cual este ojo envía señales anormales o disminuidas o borrosas al cerebro. El cerebro aprende a desecharlas. Si esto no es corregido a través del uso de anteojos, si no es corregido a tiempo, ya posteriormente este problema persiste. Sin embargo, si es corregido de manera temprana, puede ser rehabilitado, digamos, este ojo y no se pierde, digamos, esa posibilidad de visión más aguda o más nítida. También hay distintos ejemplos, tanto en investigaciones con animales como a partir de situaciones con personas que han nacido o han perdido algún sistema sensorial durante la vida temprana, en los cuales cuando se corrige durante la adultez esta disminución, ya sea visual o auditiva, el hecho de corregirlo a través de algún tipo de tecnología no deriva inmediatamente en la posibilidad de una percepción, llamémosle normal, o como vemos o percibimos quienes no tenemos una disminución en uno de estos sistemas sensoriales. Por ejemplo, poder juzgar la distancia o la profundidad de un escalón requiere de la experiencia en la que participan de manera conjunta los distintos sistemas sensoriales. Luego, la corrección de una disminución, reitero, puede llevar no necesariamente a que esta corrección sea definitiva o al 100%. Por ejemplo, los implantes de cóclea para personas con audición disminuida no derivan en una posibilidad inmediata de entender el significado de los sonidos que se escuchan. Creo que es importante tomarse un momento para reflexionar y para meditar de por qué es importante el estudio de la percepción. ¿Por qué puede ser importante para un estudiante de psicología o para un estudiante de la carrera de acompañamiento terapéutico estos temas que estamos abordando en la presente clase? ¿Qué razones se te ocurren? ¿Has pensado alguna razón? Pienso en principio que es un tema que por sí mismo es interesante, ¿no? Cómo llegamos a ver el mundo como lo vemos, a interpretar el mundo, cómo nos hacemos una imagen o una representación de la realidad a través de los sentidos. Pero también creo que hay una serie de razones
más específicas que tienen que ver con el ejercicio profesional. Pensar, por ejemplo, o conocer las etapas del desarrollo y las posibilidades de los sistemas sensoriales nos puede permitir pensar en dispositivos para el trabajo con niños, dispositivos o herramientas que estén ajustadas a el desarrollo sensorial para poder vincularnos e interactuar de manera adecuada. Pienso también en la importancia de cuando debemos pensar dispositivos adaptados, cuando trabajamos en discapacidad. Pienso en una T que pueda tener que trabajar, acompañar a un paciente que haya sufrido alguna disminución o alguna pérdida de alguna función que implique o involucre un sistema sensorial y la posibilidad de pensar alternativas creativas para poder comunicarse de manera adecuada. Seguramente habrá otras razones. Sería interesante conocer qué has pensado, qué se te ha ocurrido y que puedas compartir esto en el foro del turno mañana, a ver qué otras razones de importancia encuentras a la hora de estudiar esta temática. Cabe preguntarse cómo logramos percibir la distancia o la profundidad en el espacio. ¿Cómo logramos esto cuando la imagen que tenemos representada en la retina es una imagen plana? De la misma manera, cuando vemos un cuadro o una figura y podemos distinguir la distancia, lo hacemos a partir de distintas claves del entorno. Además, nuestro sistema visual utiliza claves que derivan de la visión binocular y la diferencia de la representación de una imagen del campo visual en cada una de las retinas. Vamos a ver algunos de los fenómenos perceptuales en relación con el tamaño. Es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las veces nuestra capacidad para percibir la distancia de los objetos influye en gran medida en nuestra capacidad para calcular su tamaño. Entonces, cuando estímulos que habitualmente están presentes en la realidad física cotidiana por algún motivo han sido alterados o no están ahí, ya sea por fenómenos alterados por un experimentador o por condiciones climatológicas, físicas u otras, podemos ver a través de ejemplos de las llamadas ilusiones ópticas cómo se ve modificada esta capacidad con la que usualmente ponemos en juego para determinar el tamaño de los objetos. Veamos el siguiente set de líneas. En la primera figura tenemos dos líneas distintas. A primera vista, ¿cuál es más larga? Si encontrás que la línea de arriba es más larga que la de abajo, estás en un error. Ambas líneas tienen la misma longitud. Sin embargo, las percibimos como si la de abajo fuera más corta. Esta ilusión, que es la ilusión de Müller-Lyer, tiene distintas versiones. Acá podemos ver en la segunda figura otra versión que tiene el efecto similar. Las líneas horizontales, la de arriba y la de abajo, parecen tener una longitud diferente. Sin embargo, miden exactamente lo mismo. Esta ilusión se llama la ilusión de Ponzo.
En la primera figura, cuando comparamos las líneas horizontales que parecen atravesar un carril de tren, vemos como la línea de más abajo se nos aparece como más corta en longitud que la línea superior. Si nos fijamos en el segundo gráfico, vamos a ver que las dos líneas tienen exactamente la misma longitud. Entonces, ¿por qué nos parece que fuera más grande la que está más arriba? La línea superior aparenta ser de mayor longitud por el hecho de que tenemos ciertas claves de distancia, ¿sí?, que son las líneas perpendiculares que tienden a juntarse en el horizonte, que indican lejanía o distancia. Por lo tanto, la presencia de estas claves nos hace percibir erróneamente que las líneas horizontales tuvieran un tamaño diferente. Habrás notado que cuando la luna está sobre el horizonte se ve mucho más grande que cuando se encuentra en lo alto del cielo. Este agrandamiento de la luna del horizonte, más grande al compararla con la luna alta, se llama ilusión de la luna. Una explicación de esta ilusión es la teoría de la distancia aparente. Cuando la vemos en el horizonte, al tener elementos familiares, juzgamos su tamaño en base a los elementos que nos dan noción de distancia. En cambio, cuando la luna está sobre el cenit, no tenemos claves para juzgar la distancia y por lo tanto la percibimos como más pequeña. Este dibujo nos permite ejemplificar con mayor facilidad lo que estábamos diciendo recién. Fíjate cómo los dos círculos anaranjados, los círculos centrales, parecen diferir de su tamaño. En el primer caso está rodeado de círculos grises de mayor tamaño y percibimos el círculo del centro como más pequeño si lo comparamos con la figura que está justo al lado. Sin embargo, ambos círculos naranjas tienen exactamente el mismo tamaño. Si alguna vez tuviste la oportunidad de entrar a un cuarto de Ames, habrás notado que la realidad se vuelve increíble. En un cuarto de Ames vemos cómo una persona parece un gigante en comparación con la persona que se ubica en el otro extremo de la sala. Y los podemos ver cambiar de tamaño cuando cruzan de un lado al otro. Esto es así porque este cuarto tiene un truco en su construcción en la cual nos engaña a la vista al estar eliminadas las claves de distancia. Te animo a que busques e investigues cómo es el diseño de este cuarto de manera que puede producir este efecto y esta distorsión o esta ilusión óptica. ¿O pensabas que estabas viendo un gigante? Tomemos otro ejemplo de lo que sucede cuando nos faltan las claves de la distancia y cómo eso afecta a nuestra capacidad para percibir el tamaño o para juzgar el tamaño. Pareciera en esta foto que hemos descubierto una verdadera liliputiense. Sin embargo, el truco es más que claro y seguramente tendrás tu propia foto en algún lugar o tomando la luna entre tus manos o una foto similar a la que mostramos acá. Bueno, te animo a que investigues y sigas buscando otros tipos de ilusiones sensoriales que pueden ir más allá de las ilusiones visuales que hemos tomado como referencia. Además, otros conceptos que son importantes, como cuál es la diferencia entre la sensación y la percepción, el procesamiento de arriba a abajo, de abajo a arriba, y los
distintos tipos de umbrales. Con esto damos final a la clase de hoy y nos encontramos la próxima semana.